Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al video del día de hoy en donde vamos a tratar el tema de cómo reconocer la agresión verbal. Y déjame platicarte un poco cómo es que surgió el interés por este tema en particular. Hace algún tiempo leía yo en el periódico un artículo donde decían, bueno, se había hecho un estudio y se había observado que las parejas tardan alrededor de un año, fíjate nada más cuánto tiempo pasa, alrededor de un año antes de buscar apoyo profesional para los problemas en su relación de pareja. ¿Te imaginas todo lo que puede llegar a deteriorarse una relación en un año sin recibir asesoría especializada cuando nos enfrentamos a un problema como lo es la agresión verbal? Y en parte por eso es que quiero tocar justamente este tema. Normalmente puede ser que cuando escuches el término agresión verbal, tu mente en automático se imagine a una pareja como la que aparece en esta imagen, ¿no? Como decimos en mi país, dos personas hablando a gritos y sombrerazos, pero muchas veces la agresión verbal no necesariamente tiene esa forma. Puede ser un poquito más difícil de identificar, sin embargo, eso no quiere decir que no tenga efectos nocivos en la relación de pareja. En el video anterior te compartía cuáles son las etapas o cuáles son las fases, los escalones que una pareja va subiendo hasta llegar a la hostilidad abierta o a la violencia física. Sin embargo, en todos los escalones intermedios, antes de llegar a esa hostilidad abierta, puede haber, y por lo regular hay, agresión verbal. El problema es que las personas o no son capaces de identificarla, o a veces creen que son capaces de manejarla y de tolerarla, hasta que pasa mucho tiempo y entonces el vínculo ya está sumamente dañado y es cuando recurren a apoyo especializado. De allí que el día de hoy te voy a compartir 10 características generales que te van a ayudar a identificar cuando estás frente a una agresión verbal, sobre todo si esto se ha convertido ya en un patrón habitual en tu dinámica de pareja. Vamos a empezar entonces viendo estas características. La primera de ellas es que la agresión verbal es dolorosa. ¿Y a qué me refiero con esto? Usualmente tiende a generar emociones negativas muy intensas. ¿A qué emociones me refiero? El dolor se puede manifestar a través de enojo, tristeza o también de miedo y ansiedad. Entonces, si después de una interacción con tu pareja hay ciertos comentarios que promueven estas emociones de manera muy profunda, pues hay una alta probabilidad de que te hayas enfrentado o que estés frente a comentarios verbalmente agresivos. Una segunda característica es que el ataque verbal suele ir enfocado o suele apuntar, imagínate que fuera un arma, y entonces apunta a la naturaleza y a las capacidades de la pareja. Es decir, yo puedo hacer un comentario que busque lastimar en aquellas características que mi pareja considera son sus cualidades, o algo en donde ella pudiera estar muy orgullosa de ser o de tener, y entonces mi comentario va justamente sobre eso, porque sé que es donde más daño puedo causar. Tercera característica de la agresión verbal es que hay dos maneras en las que se puede utilizar. Una que sería una manera abierta, franca, directa, digamos donde yo disparo la pistola a plena vista, incluso cuando hay testigos o cuando hay otras personas, el comentario se escucha, se ve y se percibe francamente hostil y agresivo. Si alguien más lo escucha, puede decir, oye, te pasaste con ese comentario, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué dices algo así? Eso es algo muy hostil, etcétera, etcétera. Sin embargo, y yo creo que aquí es la mayoría de las veces, sobre todo cuando el conflicto no es tan intenso,
La agresión verbal suele ser encubierta, es decir, va por debajo del agua, sale de alguna manera disfrazada o sin que la persona que la recibe la pueda identificar fácil y rápidamente. Normalmente se tarda uno un tiempo en decir, ah, caray, creo que eso que me dijeron realmente tenía la intención de herirme o de lastimarme. Y la cuarta característica pues va muy de la mano con esta agresión encubierta. ¿A qué me refiero? A que el menosprecio puede articularse de una manera muy sincera y preocupada. Es decir, imagínate que yo te estoy dando a comer algo venenoso, sin embargo, lo envuelvo en una sustancia dulce, caramelizada, para que te la comas sin sospechar del daño que puede hacerte. ¿Y qué es lo que sucede? Hay interacciones o hay conflictos con la pareja en donde escuchamos comentarios y uno dice, ay, qué lindo, qué linda mi pareja, realmente se preocupa por mi bienestar, pero ya una vez que pasan horas o días, uno dice, pensándolo bien, creo que ese comentario no era muy bien intencionado o no me siento bien de que me lo haya dicho, algo no me cuadra, siento cierto enojo, cierta ansiedad o cierta tristeza. ¿Qué fue lo que pasó? Pues recibimos una agresión verbal de manera encubierta y disfrazada de preocupación y sinceridad. Quinta característica, uno de los principales objetivos de la agresión verbal suele ser controlar o intentar controlar la situación conflictiva como por medio de la manipulación de la pareja. Si tú y yo estamos discutiendo y lo que tú estás diciendo no me gusta o tú intentas persuadirme de que yo haga algo que realmente no quiero hacer, es más fácil si yo recurro a la agresión verbal. ¿Por qué? Porque de alguna manera es más probable que te ponga un alto en seco y tú digas, ah, caray, esas van a ser las reglas del juego, o sea, se vale lastimar. Si yo logro dar en algún punto sensible, es más probable que tú disminuyas el comportamiento persuasivo o que trates de convencerme cada vez menos. El problema cuando la agresión verbal funciona, pues, es que la siguiente vez, si me funcionó la primera, probablemente me funcione una segunda, una tercera, una cuarta. Sexta característica de la agresión verbal es que es insidiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente nos hace daño aunque parezca inofensiva. En alguna ocasión estaba dando una plática a parejas que estaban a punto de contraer matrimonio y una de ellas nos compartió a las personas que estábamos en el grupo una anécdota sobre una pareja que eran amigos suyos y nos platicaban que por alguna razón no supieron explicar por qué. Esta era una pareja que estaba acostumbrada a hablarse con faltas de respeto y a hablarse con groserías. No es que a mí me escandalice el uso de las groserías, pero creo que hay contextos apropiados para hacerlo y otros no tanto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, lo que nos decían es que esta pareja, finalmente su relación llegó a durar máximo un año y después de ese tiempo decidieron separarse o divorciarse. ¿Y por qué traigo este ejemplo a colación? Hay ocasiones en que la agresión verbal pudiera sentir que no tiene efecto, que no me hace mella. Quizás uno o dos golpes no me tumben. Sin embargo, imagina la agresión verbal como si fueran muy pequeñas cantidades de cianuro que tú le pones a la comida. Quizás la primera vez que lo comas no te haga daño, la segunda tampoco, pero si las concentraciones de cianuro se van depositando en el cuerpo, pues pueden llegar a causar enfermedad o incluso pueden causar la muerte. Entonces, no subestimes el impacto negativo que las agresiones verbales pueden llegar a tener en tu relación de pareja. Y yo creo que por eso es que este artículo que te comento hablaba de que las personas dejan pasar todo un año. Yo sospecho que después de ese año es cuando las personas empiezan a sentir ya los efectos nocivos y del malestar de una agresión verbal que se ha venido acumulando.
Sexta característica, no es cierto, no es la sexta, y es la séptima. Séptima característica de la agresión verbal es que suele ser impredecible. A veces es difícil poder pronosticar exactamente cuándo mi pareja va a hacer un comentario hostil o agresivo. Ahora también hay que reconocerlo, puede ser tú quien esté siendo la parte agresiva. Y esto de alguna manera también explica por qué los conflictos van escalando, como te decía en el video anterior. Si yo no puedo prever cuándo tú me vas a agredir, pues entonces hay más probabilidades de que el conflicto vaya creciendo y que la cosa se vaya poniendo candente, por decirlo de alguna manera. Octava característica, la agresión verbal es un problema en sí mismo. Esto es especialmente cierto cuando la agresión verbal se ha convertido ya en un hábito, aunque las personas estén insensibilizadas aparentemente a sus efectos nocivos. Entonces, me han tocado parejas que llegan al consultorio diciendo que el problema está en el tema de cómo educan a los hijos, o que el problema principal está en el manejo del dinero o en la frecuencia de relaciones sexuales. Pero cuando estoy platicando con ellas, lo que me doy cuenta es que la agresión verbal se ha convertido ya en un problema per se, es decir, ha cobrado vida y se llega a presentar no importa cuál sea el tema que estés discutiendo. Por eso es que muchas veces las parejas dicen, nuestros conflictos parecen surgir de la nada. Entonces, si tú crees que la agresión verbal es una situación que ya empieza a tener vida propia, no la dejes pasar. Siguiente característica, la agresión verbal normalmente implica un doble mensaje. ¿Por qué un doble mensaje? Porque de manera verbal quizás la persona que me agrede, sus palabras parecieran ser muy sinceras, muy honestas, que demuestran preocupación, pero su actitud o su comportamiento verbal o la forma como dice el comentario, el mensaje que lleva es te quiero lastimar, te quiero herir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la agresión verbal? Cuando la enfrentamos, nuestra mente dice, ¿a cuál de los dos mensajes debo de ponerle atención? ¿Al que parece sincero o al que siento que me está hiriendo, lastimando y generando dolor? Y finalmente, la décima característica de la agresión verbal es que por lo general tiende a aumentar en intensidad, en frecuencia y en variedad. Como te dije hace unos momentos, si yo utilicé la agresión verbal y eso sirvió para controlarte y manipularte, lo más probable es que la siguiente vez la utilice y la siguiente y la siguiente. Si la agresión verbal que utilicé esta vez fue de grado 3, por decir algo, pero ya te empiezas a habituar o tú ya encontraste una defensa para mi agresión nivel 3, la próxima vez voy a utilizar una de nivel 4 o de nivel 5. O voy a empezar a utilizar variantes de la agresión. Y entonces, como seguramente te estás imaginando, eso hace que los conflictos se compliquen y hace que las parejas se vayan resintiendo cada vez más y obviamente quien paga el pato o quien paga los platos rotos es el vínculo y es la intimidad. Entonces, si tú has identificado algunas de estas características en las discusiones y en los pleitos que tienes con tu pareja, especialmente si esto ya empieza a ser frecuente, pues eso querrá decir entonces que estás frente a un foco amarillo o quizás incluso frente a un foco rojo de que tienes un problema que requiere atención en tu relación de pareja. Te pido por favor, no dejes que crezca. Te pido por favor, no desatiendas el poder de la agresión verbal para minar, para erosionar o para destruir lentamente un vínculo de pareja. Si tú quieres ser una pareja en complicidad y tener una relación duradera y satisfactoria, es importante que aprendas a estar atento o atenta a los signos o a la presencia de agresión verbal. Y obviamente a ponerle un alto a tiempo. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en el video del día de hoy. Ya sabes, te recuerdo, si aún no estás en mi grupo de Facebook,
no dejes de solicitar el acceso y cuéntame qué te ha parecido el contenido que te comparto el día de hoy. Vas a encontrar una publicación relacionada con el tema de la agresión verbal. Entonces, ahí en la parte de abajo, escríbeme tus comentarios. Me encantará saber qué reflexiones surgieron. Pudiera ser que incluso haya preocupaciones si identificaste la presencia de alguno de estos síntomas. En fin, quiero saber qué estás viviendo, cómo lo estás viviendo y cómo puedo ayudarte en dado caso, qué información es la que necesitas. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. No me despido sin antes desearte que tengas un excelente día.